Yusei Francisca González Carrasco. Porque tienes el derecho a votar informado. Que no te pasen gato por liebre. Hola, bienvenidos a lo que es Que no te pasen gato por liebre, este nuevo programa de entrevistas para conocer a los candidatos que tenemos en las próximas elecciones del 11 de abril. Hoy estamos nuevamente desde casa porque estamos tomando todos los resguardos posibles para evitar tipo de contagio en esta pandemia, porque queremos llegar sanitos a la votación. Queremos que no sea una excusa para no ir a votar, porque es lo más importante, llegar a ese día sanos. Así es que hoy tenemos un nuevo candidato a constituyente por el distrito 4 de Atacama. Estamos con Guillermo Namor Kong. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Hola Fran, bien, ¿y tú? Bien, gracias por estar conectado el día de hoy y hacer que posible que todas las personas que nos están viendo te conozcan un poquito más. Queremos saber quién es Guillermo, quién es esta persona que tengo conectado al otro lado. Si nos puedes contar algo de tu vida personal sería maravilloso para ir conociendo quién es Guillermo. Bueno, me presento, yo soy Guillermo Namor Kong, soy vallenarino, nací acá en Vallenar en una familia de la zona, estudié harto tiempo en el San Francisco, pero debido al trabajo de mi papá, que bueno, si vamos a ser personales, mi papá es detective, entonces me tuve que cambiar de casa hartas veces. Estudié Derecho en la Facultad de Derecho de la Chile, tuve la suerte de ser puntaje regional en Historia y a lo largo de mi vida he hecho harto deporte, jugaba básquetbol aquí en el Algarrobo en Vallenar, jugué en las cadetes de Coquimbo entrenando un tiempo, en la universidad me dieron una distinción como deportista porque jugaba rugby en la facultad y me permitió elegir como con prioridad mi ramo, y durante el estallido social fui defensor de derechos humanos voluntariamente en la defensoría jurídica que teníamos en la facultad, que estuvimos ahí moviéndonos. Yo personalmente estuve participando en la coordinación del hospital de Maipú, que es la ciudad donde vivo en Santiago, donde estudio, y además en paralelo estaba haciendo ayudantía en la universidad y también trabajaba en la Fiscalía Nacional Económica como procurador. Muchas cosas a la vez. Guillermo, ¿actualmente estás en Santiago, me contabas? No, actualmente estoy acá en Vallenar, estoy acá en la casa de mis abuelos. De hecho, mis papás vivían en Copiapó, pero ahora yo, más que ser de Copiapó, a pesar de que soy por la región de Atacama, yo estoy más con la zona de Vallenar, entonces acá conozco mucho más gente y me muevo mucho más acá. Muy bien, Guillermo, gracias por contarme un poco de tu historia y por favor nos intriga saber qué es lo que te hizo tomar la decisión por hoy estar, ¿cierto?, como candidato a constituyente. No, yo creo que la elección de los constituyentes, yo en general me había mantenido bastante al margen, tanto por un tema familiar y porque una cuestión de que sentía que aportaba mucho más desde lo que sabía, que era lo que había tenido la oportunidad de aprender, pero la constituyente creo que es súper importante. De hecho, sin ir más lejos, yo estoy convencido que es la elección más importante de la historia, y aterrizar ciertos debates desde el miedo que infunden ciertos sectores, principalmente ligados a la derecha, y ciertas expectativas desbordadas que pueden alimentar ciertos grupos un poco más de izquierda, que quizás no terminaron de aterrizar el proceso de qué se trata realmente. La constituyente va a cambiar las reglas del juego. Esto es como que jugáramos algún deporte y en vez de cambiar las reglas del arco definiéramos los quórum, o definiéramos más bien qué cosa es gol y qué cosa no es gol, hablando de inconstitucionalidades. Pero también le va a dar sentido al contrato social. A mí me encanta decirle a la gente para motivarla: mira señor, usted paga sus impuestos y vota por un político para que decida cómo se gasta la plata, y si la constitución es un contrato social, la pregunta es ¿qué le da ese político? Bueno, por primera vez en 200 años vamos a decidir qué nos dan los políticos que están en el poder. Hoy la gente dice, mira, si no lo había pensado nunca así. Entonces yo creo que es eso, o sea, yo tuve la oportunidad de estudiar en Santiago, estudié mucho tiempo en región, y verla, yo creo que uno no es consciente de la desigualdad que existe en Chile hasta que llega a lugares ultra elitizados y te das cuenta que no son 5 años de estudio, son 12 años de escolaridad, son idiomas, son manejo de idiomas, son contactos, es capital cultural. Hay una serie de diferencias que uno tendría que poco menos que nacer de nuevo para poder erradicar. Yo creo que el cambio para terminar con la desigualdad en Chile parte por la Constitución. Cuéntame, ¿tú vienes como candidato independiente o vienes a través de un partido político? ¿Cómo llegaste hasta aquí? No, Juan, de hecho, si bien más lejos, igual me han dicho, yo conozco a harta gente aquí en la zona, tenía esa facilidad, y harta gente igual me conoce del colegio, que igual siempre fui como
Bueno, siempre me iba bien en el colegio, igual era bien tranquilo, entonces tenía como esa confianza, pero sí, yo reconozco que sí me faltaba un tema de trabajo territorial, pero entonces para ver si en verdad mi candidatura era competitiva, opté por juntar las firmas e ir como independiente. Gracias a Dios me fue bien y logré juntar 600 firmas en Atacama para poder inscribirme, básicamente a puro pulso, conversando con gente, tratando de plantearle las ideas que estoy tratando de impulsar, y eso, para ver, porque creo que esta cuestión de verdad es tan importante que ojalá las personas que lleguen a la convención estén lo menos condicionadas posible por financiamiento, por lineamientos políticos o por favores, y eso supone que en el ideal, más allá de que no sea yo, que ojalá sean independientes, pero de verdad. ¿Y cuáles serían entonces esos planteamientos con los que lograste conversar a la gente que firmó por ti? Yo creo que hay en la Constitución hay 5 cosas que son primordiales, y igual trato de hacerlo súper transparente de lo que estoy impulsando. Uno tiene que ver con derechos sociales, que es precisamente que el Estado garantice el derecho a la educación. Yo creo que es fundamental poder todos educarnos con independencia del lugar donde nacemos, y sin ir más lejos, en Atacama tenemos todo un tema porque hace 4 años recién se abrió una facultad de medicina y eso demuestra la poca inversión en educación que tenemos de parte del Estado chileno. Otro tema tiene que ver con todo lo que es la reforma del sistema de pensiones. Yo soy de la idea de que debiésemos tener una reforma profunda y terminar con la naturaleza jurídica de este derecho sobre el fondo de capitalización individual y avanzar un sistema mixto, pero no conformado por impuestos o por contribuciones del empleador o del ¿cómo se llama? O del empleado, porque es súper regresivo, sino que yo creo que queríamos imponer impuestos a quienes se benefician de los ahorros de la AFP, que son precisamente grandes consorcios. También estoy por cambiar el derecho a la salud. Yo creo en un sistema con un derecho a la salud garantizado y universal, y más allá de que la Constitución no lo establezca, yo soy partidario de tener un seguro universal igual que el que tenemos con los autos, que responda ante todo evento, y una cuestión que se hace en otros países como en Inglaterra. Hay otra cuestión que estoy tratando de impulsar que tiene que ver con la agenda anticorrupción. Yo creo que en Chile es hora de que tengamos un referéndum revocatorio tanto de leyes como de congresistas. Sin ir más lejos, hace poco tuvimos la temática de la ley de pesca, que la Constitución no establecía mecanismos institucionales para poder cambiarla, y eso es un problema grave. Y por otro lado estoy tratando de impulsar una agenda de democracia directa y vinculante para que la gente sienta que su participación vale. O sea, si hay algo que no nos gusta, bueno, eventualmente saquemos la votación y veamos si es que eventualmente esto es bueno o malo. Y si hay un proyecto que me está perjudicando, juntemos un par de firmas y pongamos un veto legislativo ciudadano en el Congreso para que tal cosa no se haga, y viceversa. Si hay una cuestión que necesitamos ahora, podamos poner una urgencia legislativa ciudadana. Otra cuestión que tiene que ver con algo que le interesa mucho a la zona, son 2 temas. Uno tiene que ver con la Constitución ecológica. Yo estoy por garantizar al medio ambiente como un sujeto autónomo de derecho, y algo que se habla bastante ahora ya en los círculos más ambientalistas, que es garantizar el buen vivir y establecer principios de justicia intergeneracional, equilibrio ecosistémico, etcétera, y garantizar el derecho humano al agua, que es una cuestión que ya ha sido reconocido por el 2010 por la Asamblea General de Naciones Unidas, y creo que Chile está al debe en eso. Y otro tema primordial es la descentralización. O sea, yo no soy muy amigo de la regionalización, pero sí estoy por promoverla presupuestariamente, terminar con el hiperpresidencialismo, pero estoy tratando de impulsar algo que se habla súper poco, que es la equidad presupuestaria municipal. Yo soy de la idea de que la verdadera política se hace en las municipales, porque hay uno donde ve los cambios reales, y si tenemos un Estado unitario y todos somos iguales ante la ley, no veo por qué hay municipios que todavía tienen más plata que otros, cuando los municipios debiesen tener plata dependiendo del número de habitantes y no del lugar de Chile donde están. Eso entre muchas otras. Muy bien, vamos a tratar de ir andando en algunos de los puntos que me comentabas para ir entendiendo un poquito más, sobre todo en este punto de los derechos sociales, ¿cierto? El derecho a la educación, que tanto nos hace falta a todos, porque estamos en un país donde la equidad, la igualdad en tanto de riqueza es uno de los más desiguales a nivel mundial. Hay demasiados multimillonarios, ¿cierto? Y demasiados muy pobres. Entonces, ¿cómo podríamos aportar desde tu punto de vista a que todos tengamos este derecho a la educación? Yo creo que hay un tema que es fundamental a propósito de eso. Primero, tener presente cuando uno habla de desigualdad, no una cuestión que debe estar radicado en ciertos grupos políticos, sino que no una cuestión panfletaria. En Chile, el 1% de la población concentra el 30% de la riqueza. No lo digo yo, lo dijo un estudio de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. Y de hecho, sin ir más lejos, el Banco Mundial, a través del índice Gini, señala que Chile es el país más desigual de la OCDE. Y algo que es así, no es mucho
no es algo muy, por decirlo, muy panfletario en ese sentido. Y sobre cómo promover o terminar con la desigualdad, yo creo que el punto esencial es garantizar el derecho a la educación como un derecho universal, exigible y justiciable. ¿Y qué significa esto? Quizás hay mucha gente que no conoce este ejemplo, pero hace un tiempo, yo hablo como del 2004, se implementó una reforma al sistema educacional que básicamente lo que trataba era mejorar los liderazgos educativos. ¿Qué pasó? Que había muchos directores que habían sido designados y no tenían las competencias necesarias para liderar el proyecto educativo a cargo de por lo menos 1000 niños. Al personero de derecha hicieron algo genial en ese momento, que fue atribuir una especie de derecho de propiedad sobre el cargo que declaró inconstitucional dicha ley. En un mundo donde tengamos la educación como un derecho social garantizado y establezcamos a través del legislador qué es el contenido de ese derecho de educación, porque probablemente ni siquiera entre nosotros dos nos pongamos de acuerdo qué significa educarse, lo importante es que el Estado discuta esta cuestión y que haya mayor margen a la democracia. De hecho, yo soy de la idea de que si uno entra a una sala de clase, en una reunión de apoderados y le pregunta a la gente, oigan, ¿quién cree que la educación debe ser gratis y que el Estado debe gastar más plata en esto? Probablemente todos estén de acuerdo. Entonces aquí también hay un tema de fondo que tiene que ver con la participación, de cómo hacemos que la gente participe en esto. Y por esto esta cuestión es tan estructural, porque cuando uno habla de hacer justiciable algo, de nada sirve que nosotros dos nos pongamos de acuerdo y pongamos un lindo artículo de, oye, la educación es gratis, ya listo, pero el presidente va a seguir siendo un sistema hiperpresidencial y quien llegue a la presidencia va a definir cuáles son las emergencias legislativas, cuáles cosas tienen veto, va a tener iniciativa exclusiva en ciertas materias que competen al presupuesto fiscal. Entonces yo creo que parte de la promoción de la participación y de la desconcentración de Chile tiene que ver con un tema de distribución del poder político, porque gran parte de las demandas de quienes votamos por el apruebo, creo, tienen que ver con derechos sociales, tienen que ver con medio ambiente, tienen que ver con mecanismos anticorrupción, pero lo cierto es que de nada sirve si no tocamos el fondo del problema, que tiene que ver con que el presidente, que básicamente uno en Chile sabe que para ser presidente tiene que haber egresado y haber nacido en ciertos lugares y haber egresado de ciertos colegios, la idea es que esa persona que tiene el poder de decidir por tanto no sea así, y que las decisiones en Chile sean mucho más participativas, y quienes estamos en región al elegir nuestros senadores necesitamos por lo menos que tenemos incidencia en el acontecer nacional, que es algo que creo que va a mejorar la representatividad y va a disminuir los márgenes de tensión social, que creo que es algo que no necesariamente está bien. Claro que sí. En esto mismo, que lo último que mencionabas era mi siguiente pregunta, el tema de mejorar, ¿cierto?, todo este tema de pensiones para nuestros adultos mayores. Me comentabas recién que tenías una propuesta. Sí, miren, la verdad que esta propuesta no se me ocurrió a mí, igual he leído harto sobre el tema. Son propuestas que vienen impulsadas principalmente por académicos de la FEN, académicos generalmente de centro izquierda, que tiene que ver con la lógica en cómo se estructura el sistema de AFP. El sistema de AFP lo que hace es que funciona como un administrador de fondos de pensiones, básicamente no está obligado a cotizar, y esas pensiones se invierten en el mercado bursátil, ¿ya? Hay una serie de reformas de los multifondos, la inversión en el extranjero y todo, pero lo neurálgico del asunto es que, por ejemplo, si yo quiero hacer un megaproyecto, por ejemplo una autopista, yo no puedo pedirle un crédito al banco porque necesito 60 millones de dólares y el banco no me va a prestar esa plata. Entonces, ¿qué hago yo? Constituyo una sociedad con la FRAN y vamos a emitir bonos, que son títulos representativos de deuda. Entonces, yo los emito al mercado bursátil, la gente los compra y yo me comprometo en dentro de los 10 años hacer valer ese título representativo de deuda. Entonces, ahora vale 10 y probablemente en los próximos 10 años va a valer 20. Y así la AFP van y compran este fondo, y con esos fondos, el día de mañana, cuando la gente se jubile, pagan las pensiones con eso. El problema de esto es que la gente que accede a esto son grandes consorcios y no pagan impuestos. De hecho, el financiamiento a través del mercado bursátil es mucho más barato que a través del banco. La pregunta es si esto es justo o no, si yo estoy obligado a hacerlo. Entonces, yo soy de la idea de que debiésemos tener un impuesto, que no estoy todavía del todo seguro si debe ser a la inversión, al capital o al retiro de utilidades, pero debiésemos tener un fondo solidario, financiado no por el empleador, porque sería súper regresivo, porque probablemente pagarían menos sueldos simplemente, ni tampoco por el trabajador, sino que por quienes se benefician de este financiamiento bursátil de la AFP, y con eso financiar un fondo solidario que garantice pensiones dignas.
Yo no me gusta decir números porque hay una cuestión que es de fondo, que tiene que ver con la estabilidad macroeconómica. Entonces hay mucha gente que dice, no, pensiones de 500.000 pesos, sí, pero imagínate, no tenemos un mal diseño institucional del Banco Central y se dispara la inflación y nos volvemos, perdón el ejemplo, nos volvemos Venezuela y con 500.000 pesos no haces nada, porque la inflación se disparó. Entonces, por eso es importante tener presente que los constituyentes no vamos a definir las reglas del juego, porque en este momento yo no tengo los presupuestos en la mano y no sé qué va a pasar con la política inflacionaria del futuro. Solamente vamos a ampliar los márgenes de cómo se hace la democracia y, por ejemplo, si todos queremos cambiar el sistema de pensiones, que creo que es lo que todos queremos hacer, eso se puede hacer, cosa que ahora no se podía. Entiendo, muy bien. Gracias por esa explicación también que nos llevan, ¿cierto?, a temas más cotidianos para que podamos también nosotros y todas las personas que nos están escuchando poder entender más o menos las propuestas de una forma más cercana, ¿cierto? Que eso es lo que necesitamos todos también para ir comprendiendo las propuestas. También te quiero llevar al tema del área de la salud. Me comentabas que era uno de tus puntos principales que te gustaría mejorar en esta Constitución. Sí, de hecho yo soy de la idea de que el articulado del derecho a la salud, que ahora está en el artículo 19, debiese quedar algo más o menos así. El Estado garantiza el derecho a la salud y la vida digna de las personas, pero será el legislador el encargado de definir cuantitativa y cualitativamente el acceso universal. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando uno habla de Constitución, uno tiene que tener presente cómo funciona la estructura del Estado. Y esto es súper primordial porque la Constitución te dice ya, el derecho a la salud. Ya, ¿qué es salud? Partamos por eso. ¿Quién define qué es salud? Bueno, el legislador va a definir cuantitativa y cualitativamente. Entonces, eventualmente en el mundo del mañana vamos a tener que definir quiénes van a recibir esa salud gratis. Probablemente vamos a tener un seguro universal para la atención primaria, que creo que es lo ideal, y de hecho que soy impulsor de esta cuestión de tener un seguro universal con cargo al erario público, con impuestos, pero van a haber ciertas prestaciones que no van a hacer cargo de esta cuestión del seguro licitado por el Estado. Entonces ya, ¿cuáles van a ser las enfermedades que vamos a cubrir? ¿Quiénes van a ser las personas que vamos a cubrir? Hay ciertas enfermedades que son generadas por focos de riesgo, de falta de responsabilidad por parte de la gente. ¿Vamos a cubrir esas enfermedades? Sí, no. ¿Cuándo? Ese tipo de preguntas son preguntas de política legislativa. Y ahora, por ejemplo, se da un caso de una persona que quizás no cabe dentro de este margen definido por la política legislativa, pero está en una situación injusta. Entonces esa persona va a ir a la corte y va a presentar un recurso de protección, que no sabemos cómo se va a llamar en el futuro, y va a exigir que se garantice su derecho a la salud. Entonces, toda esta cuestión de la Constitución, yo siempre digo, uno puede establecer muchas cosas, pero uno tiene que tener presente cómo funciona el entramado jurídico para abajo, porque probablemente van a haber cosas que van a ser definidas por el legislador y otras cosas que van a ser definidas a través de reglamentos de ejecución de ley que lo hace el presidente. ¿Vamos a tener un sistema presidencial todavía? No sabemos. ¿Vamos a necesitar un parlamentarismo? No sabemos. ¿Quién lo va a realizar? No sabemos. Pero lo cierto es que hoy en día lo importante es, uno, quitar la traba que tenía la Constitución actual de que no podemos reformar el sistema de AFP porque está garantizado constitucionalmente, y dos, establecer márgenes mínimos de atención primaria a la gente, que no sea que tengamos que definir quién se muere y quién no por la plata que recibía como sueldo. Eso es como márgenes mínimos. Y lo otro, bueno, dejemos a la democracia. Si yo creo que nadie no quiere, yo creo que todos queremos garantizar salud digna y universal para todos. También veo que en tu agenda también está este tema que, además de ser anticonstitucional, también como lo ha sido el cambiar la AFP, está el tema de que nosotros podamos tener derecho al agua, que es un tema fundamental para nosotros como Atacama, una región desértica, ¿cierto? ¿Cuáles son tus reformas que te gustaría entregar o hacer para que nosotros como ciudadanos tengamos este recurso natural tan necesario para todos nosotros? Sí, mira, Fran, como si la gente que llega a ver esto y le interesa mucho el tema, yo hace poco escribí una columna en el Chañarcillo sobre el tema del derecho al agua, a propósito de algo que pasó en Paihuano con una empresa ligada societariamente a Andrónico Luxic, que estaba extrayendo hace 3 años 100 litros de agua por segundo en una zona de escasez hídrica. ¿Por qué les comento este tema del agua? Porque la Constitución, si no mal recuerdo, en el 19, no me acuerdo cuánto, señala que uno tiene derecho de propiedad sobre su derecho a aprovechamiento de agua, ¿ya? Esta cuestión plantea 2 problemas fundamentales. Uno tiene que ver con que el Código Civil y el Código de Aguas son explícitos en señalar que el agua es un bien nacional de uso público, que está así. Ya, pero entonces si la gente dice, oye, pero si esto es un bien público, ¿por qué Juanito Tres Palos tiene tanta agua? Bueno,
porque esa persona tiene un derecho de aprovechamiento o tiene propiedad sobre ese derecho de aprovechamiento. Es como que a ti te dieran una concesión y tú sobre esa concesión eres propietaria, eres dueña de esa concesión y nadie te la puede quitar, y es perpetua y es transmisible y es transferible y es de libre disposición. Ahora viene la pregunta de fondo. En el mundo del mañana, cuando quitemos este derecho, que creo que ninguna constitución en el mundo lo tiene de esta forma, está la pregunta de cómo vamos a tener que pagarle a esa gente. Y acá viene el otro tema. ¿Cómo se asignaron los derechos? ¿Cuál fue el criterio para asignar derechos? Yo siempre digo que uno cuando habla de derecho, uno cuando habla de economía, tiene que tener presente que no nos desenvolvemos en el abstracto, y hay una cuestión que tiene que ver con coyuntura histórica, que por ejemplo hay ciertas familias que concentran cientos y cientos de litros y caudales de agua suficientes para alimentar la población de toda la región de Atacama, pero ¿cómo se adquirieron esos derechos? ¿Quién se los dio? ¿En qué momento? Ya, ahora venimos a otro tema que no tiene que ver necesariamente con la Constitución, que es una cuestión administrativa, que es que la DGAC, la DGA, la Dirección General de Agua, no tiene transparencia de quiénes son los que acaparan derechos. De hecho, hoy en día el registro de derechos, al igual que pasa con muchos registros inscritos, no se tiene transparencia sobre quiénes son los que acaparan. Entonces yo no puedo meterme a ver, la Fran es la que más acapara derechos en Atacama, por ejemplo. No, eso no se puede hacer hoy día. ¿Por qué no se puede hacer? Vivimos en el siglo XXI, todo es digital. ¿Por qué aguantamos que algo tan importante aún no se digitalice por ciertas mesuras de personajes que se enriquecen con esto? Y por otro lado, hay una cuestión que tiene que ver no con el tema constitucional, porque ya vamos a sacar el tema del derecho de aprovechamiento y listo. ¿Se soluciona eso? No, tenemos un problema también de que no sabemos cuánto es la demanda de agua en Chile. ¿Cuánto es el agua que consumen las grandes mineras? ¿Cuánto es el agua que se necesita para la agricultura? Son preguntas que van a permitir focalizar y planificar realmente el consumo y garantizar el derecho humano al agua, porque en la medida que no sepamos eso, no vamos a poder saber con certeza cuáles son los bienes y cuál es el agua generalmente que se está consumiendo. Y por último, porque a mí igual me interesa mucho este tema, tiene que ver con la protección penal del agua. En Chile existe el delito de usurpación de agua, pero en nuestro Código Penal del 1800 lo que protege no es el agua ni el equilibrio ecosistémico, lo que protege es la propiedad de alguien. Entonces, si yo voy a un punto X del interior de acá del valle y me empiezo a robar agua, si ese punto X, el agua no pertenece a nadie, yo no cometo un delito porque no estoy infringiendo derechos ajenos. ¿Ya? Si eso está bien, eso está mal, bueno, yo creo que está mal, pero es una cuestión que va para debate. Lo cierto es que debiésemos reformarlo porque si queremos un Estado social, el foco no puede estar solamente en la propiedad de alguien. Debemos entender que hay cuestiones macrosociales, por ejemplo, el equilibrio socioeconómico y la estabilidad financiera en los casos de colusión, o el equilibrio ecosistémico en los casos de robo de agua, porque son cuestiones que exceden el margen de dañosidad social que puede tener, por ejemplo, robarse un Chocman en el súper, que hoy en día es delito, o más bien una falta dependiendo del monto, mientras que la usurpación de agua y secar valles sigue siendo una simple falta administrativa. Muchas gracias, Guillermo. Nos has ampliado un poco también la visión en temas de lo que es la legislación, que todos nosotros queremos entender con mayor rigurosidad, con mayor conocimiento para poder tomar decisiones informados en este tema de las elecciones. Guillermo, se nos pasó el tiempo, hay tantos otros temas que te quería preguntar, pero se nos acabó. Así es que, son grandes temas que nos acabas de mencionar, que a todos nos afectan en la región. Pensando positivo y que este 11 de abril sales como constituyente de nuestra región de Atacama, me queda por preguntarte, si sales, ¿vas a tomar todos estos temas que nos dijiste y hacerlos y llevarlos a la práctica, o nos vas a pasar gato por liebre? No, yo espero no solo hacerlos, y si es que llego a salir en el mundo ideal, no solo hacerlos, impulsarlos y garantizarlos, sino que espero darme el trabajo de convencer a cada uno de los convencionales de que esto que estoy promoviendo es una excelente idea, no solo porque a mí se me ocurrió, no solo porque es justo, sino porque es buena idea, porque creo que gran parte de los políticos, de hecho yo me considero una persona de centro izquierda, pero soy un crítico de las personas de izquierda que creen que la vida se acaba en la justicia, porque para convencer a la gente y hacer grandes transformaciones uno también necesita exponerle a todos que esto es una excelente idea, independiente que uno tenga o no los recursos para verse educado. Muchas gracias, Guillermo. Cuéntanos, si la gente quiere saber más de tus propuestas, quiere contactarse contigo, ¿por dónde te podemos ubicar? ¿Tus redes sociales? Miren, en Facebook estoy como Guillermo Namor.com, pero lo que hago en tiempos de campaña lo estoy subiendo a una página que se llama Constituyente Guillermo Namor.com.
Y en Instagram estoy como guillermo.constituyente. Ahí para que me vean lo que estoy haciendo por dónde me estoy moviendo, y cualquier duda, contacto, no duden en escribirme, de hecho la respondo yo. Así que eso, y muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a ti, Guillermo, y se nos acabó el tiempo, como les comentaba recién. Así es que agradecer a Guillermo que estuvo hoy con nosotros, y yo invitarlos a ustedes para que nos vuelvan a sintonizar, ¿cierto?, cada día de lunes a viernes a las 12 del día por las pantallas de Enfoque Digital y todas las redes sociales que estamos subiendo la información, porque tenemos derecho a votar informados. Así es que los esperamos en un nuevo capítulo de lo que va a ser Gato por Liebre. Que estén muy bien. Adiós. Chao, que estén bien. Porque tienes el derecho a votar informado. Que no te pasen gato por liebre.